ti encontré esperanza y el valor que tu cruz me regaló. Mi roca y mi fortaleza, solo tu voz me da guía y dirección. En ti encontré esperanza y el valor que tu cruz me regaló. Mi roca y mi fortaleza, solo tu voz me da guía y dirección. No hay nadie como tú. Soy tu hijo, Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano y confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Soy tu hijo, Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano y confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. En ti encontré esperanza y el valor que tu cruz me regaló. Mi roca y mi fortaleza, solo tu voz me da guía y dirección. En ti encontré esperanza y el valor que tu cruz me regaló. Mi roca y mi fortaleza, solo tu voz me da guía y dirección. No hay nadie como tú. Soy tu hijo, Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano y confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Soy tu hijo, Abba Padre. Muy buenos miércoles tengan todos en casa, y esta noche vamos a iniciar a introducirnos a esta primer parábola de las 7 parábolas del reino. Creo que esta parábola en particular tiene un sentido mucho más especial, más profundo, porque aunque esta parábola del sembrador nos va a mostrar cosas que vamos a encontrar durante toda nuestra caminata cristiana, es una parábola a la cual Jesús le da mucha importancia y relevancia. Y recordando lo que vimos al final de nuestra sesión primera, quisiera antes orar y retomar algunos detallitos y continuar compartiendo este mapa, que es un mapa de nuestra caminata cristiana. Oremos al Señor. Padre, siempre rogamos de tu gracia y de tu sabiduría, porque hemos visto con gozo cómo algunos otros hermanos del cuerpo de Cristo llegan a interesarse por escuchar un poco de lo que compartimos
Señor, y te damos gracias, no solo por eso, porque también nosotros hemos sido bendecidos por los videos de otras iglesias, de otros pastores, de otros hermanos. Y Padre, en la suma de tu palabra está la verdad y estamos seguros que entre todo el cuerpo de Cristo, sumando, Señor, lo que los maestros que tienes en cada lugar tienen, tú traes las verdades completadas para que podamos caminar con libertad, Señor, este camino en el cual tú nos has introducido, el de la salvación. Danos gracias, Señor, para entrar a esta parábola y conocer tu corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de iniciar, quiero hacer un pequeño preámbulo porque definitivamente hay cosas que uno prepara y estudia, y como en este caso particular el Señor me pidió que abordara estas parábolas como un mapa, ¿sí? Que va a ir creciendo, que nos va a ir llevando a la perfección, al carácter de Cristo, porque esa es la visión, la enseñanza que Dios ha puesto en nuestra congregación con el ministerio y los pastores hermosos maestros que tenemos. Pero en el cuerpo de Cristo ha habido muchos hermanos muy preciosos, y el Señor me decía que yo utilizara todos estos recursos. Desde que yo conocí, teniendo 12, 13 años, el Señor ha sido maravilloso. Creo que en mi vida ha transcurrido por las diferentes partes del cuerpo de Cristo. Iniciamos conociendo de Él en el lado donde no son tipo pentecostales, y después en la otra mitad de la vida mía me ha tocado andar entre hermanos y maestros que algunos son tipo y otros son pentecosteses, y esto ha sumado, ha traído una gran bendición. Hoy aprecio, no saben en qué gran manera aprecio a cada uno. Hoy el Señor ha quitado ese deseo de estar peleando y debatiendo por posiciones doctrinales o por ciertos aspectos que a veces son más conflicto, de que no sabemos armonizar bien la suma de la palabra. En la Escritura encontramos que la suma de su palabra, allí en la suma de su palabra, de Génesis a Apocalipsis, ahí vamos a encontrar la verdad. Así es que cuando alguna congregación tiene alguna postura en cuanto a algún aspecto, bueno, debemos de respetar lo que Dios le haya dado a cada quien, porque cada iglesia es responsable de lo que Dios le ha dado. Y además, eso es tan bello que si nosotros sumáramos lo que todo el cuerpo de Cristo tiene, creo que tendríamos una mayor claridad y reposo. Así es que en el transcurso de estas parábolas, yo sé que gentes de otras congregaciones que les llega a interesar el tema que estamos abordando o les da curiosidad, pues puede haber detalles en los cuales podría no estar muy de acuerdo en cuanto a alguna posición, pero créanme, amados, que para mí ha sido la suma de las diferentes iglesias, de las diferentes doctrinas, de haber estado cerca de maestros preciosos. Todo esto que veremos, créanme, no es algo estrictamente mío. El Señor me ha pedido que yo haga uso de los recursos de todos estos 45 años de caminar con el Señor. Y en ese deseo, amados, es como queremos en la congregación no tener diferencias, pero obviamente si hay cualquier inquietud, pues con mucho gusto, en verdad, deseamos responderle en el amor del Señor y en la armonía de Él. Y ya me tardé mucho en este aspecto. Pero bien, leíamos hace 8 días la parábola del sembrador, y como ya lo mencioné, realmente es el propósito de esta serie no es ir a las parábolas y dar sus significados muy particularmente, porque, por ejemplo, para las parábolas donde las 3 primeras son semillas, Jesús mismo ya se encarga de dar explicaciones, más bien deseando que el Señor
nos permita extraer de cada una de estas parábolas esos aspectos importantes, cómo nos van a llevar en esa dirección creciente, en ese mapa del tesoro. Hermoso que las tres últimas parábolas, de las tres últimas parábolas, las dos antepenúltimas, nos hablan de un gran tesoro, y creo que ese es el propósito que Jesús tuvo, demostrarnos cómo es que nosotros vamos a encontrar el gran tesoro, que es Jesús mismo, cómo podemos llegar a ser como su carácter. Y por favor, también quisiera dejar claro que no buscamos establecer aspectos doctrinales muy tajantes, muy severos, sino más bien asirnos de lo que Jesús estaba haciendo al mostrar esta parte preciosa. Las parábolas no son más que aspectos de la vida práctica real que nos dan a entender cosas espirituales. Así es que, habiendo leído la parábola del sembrador, vamos a empezar a entrar de lleno a ella, ¿ok? Y vamos a ver que hay tres aspectos básicos importantes de esta parábola. Y aquí voy a hacer una anotación. Amado Pastor Bailey, que es creo que el maestro de maestros en nuestra confraternidad, él decía, mire, cuando usted se introduzca en las parábolas, tenga mucho cuidado en no tratar de hacer de cada detalle de la parábola, ¿verdad? Un aspecto profundo en el que enseñar, porque a final de cuentas, el Señor lo que busca con las parábolas es dar un ejemplo práctico de una verdad espiritual. Entonces, solo tome los aspectos relevantes. Si no, a veces tenemos muchos conflictos. Yo lo he sufrido y lo he visto como otros hermanos sufren cuando entramos en muchos detalles. Así que, tres aspectos en esta parábola. El primero, lo más importante de esta parábola es la semilla. El segundo aspecto importante que tenemos es el corazón del hombre, los tipos de tierra, ¿verdad? Que menciona el Señor. Y finalmente, el fruto que tiene que ver, ¿verdad? 100% qué significa estar al 30, al 60 y al 100%. Y el día de hoy vamos a abordar, espero en el Señor que me alcance el tiempo, vamos a abordar el primer aspecto, el aspecto de la semilla. Y la semilla nos deja en claro que la semilla es la palabra de Dios. Y este aspecto de la semilla, hermanos, qué precioso que nuestro Señor Jesús nos muestre que es su palabra. Y aunque la semilla del trigo y la cizaña y la de la mostaza son tres semillas que Jesús tomó inmediatamente para estas tres primeras parábolas, su relevancia principal va a ser la palabra de Dios, aunque en el trigo y la cizaña Jesús refiere que las semillas son los hijos de Dios y los hijos del malo. Pero viendo que es la palabra de Dios, aquí yo quiero decirles que ha sido un deleite para mi vida. Después de escuchar en todo el cuerpo de Cristo, por hermosos maestros, que la palabra de Dios la tenemos expresada en dos recursos principales. Uno ha sido el logos y otro ha sido el rema. El logos se ha definido como la palabra escrita, la Biblia. Todo lo que tenemos nosotros en la escritura se refiere al logos. Y el rema se ha llamado la parte hablada. Sí, es la palabra de Dios, en la cual Dios nos habla directamente a nosotros. Y para iniciar en este día ya de lleno, vamos a la parte del logos. Miren, esto es precioso.
muy, muy, muy importante, porque vamos a encontrar en Lucas 24:44 y en Juan 14:15 dos verdades importantes, ¿verdad? Que Jesús, al referirse, si me amáis, guardad mis mandamientos. Estos mandamientos a los que Jesús se refiere, hermanos, no era otra cosa más que todo el Antiguo Testamento. Esta parte es importante porque a veces no le hemos dado el acento y la importancia que tiene en el cuerpo de Cristo. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y cuando el Señor habla de estos mandamientos, creo que debiéramos de hacer un énfasis nosotros en todo lo que leemos en la Biblia acerca de su palabra. Él nos dice que Dios es el mismo ayer y siempre, que su palabra no cambia, ¿verdad? Así es que si ustedes se dan a la tarea de mirar en todo el Nuevo Testamento cuántos mandamientos nuevos hay, yo creo que va a ser muy difícil, a reserva de que Juan dice un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. Y cuando a Jesús le preguntan, ¿cuál es el primer y gran mandamiento? Jesús responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y les dice, podríamos decir que es uno nuevo, y a tu prójimo como a ti mismo. Fuera de ahí, creo que al entender que Dios no cambia, Él nos muestra que su palabra realmente, hermanos, no tuvo por qué sufrir ese gran conflicto entre ley y gracia. Porque, de hecho, cuando vemos en Juan 14 que Jesús dice que todo lo que se hablaba acerca de Él, qué precioso es esto, porque alguna ocasión un hermano trazó este pasaje y decía, mire, prácticamente Jesús nos deja las bases principales y nosotros como iglesia nos hemos encargado de sumar que cuando nosotros queremos establecer alguna verdad o alguna doctrina en la palabra, debiéramos de considerar que Jesús dice que lo que tenemos que revisar es la Torá o la ley de Moisés, ¿verdad? Los salmos, los profetas, y nosotros en la iglesia sumamos las enseñanzas de Jesús, las escrituras que dejó por los apóstoles, ¿verdad? Y todo eso sumado, si una verdad queremos establecerla, tenemos que tener la habilidad de cruzarla desde Génesis hasta Apocalipsis. Y ahora sí establecer, esto sí es una doctrina o es una verdad que se puede establecer en la iglesia. Hay detalles que cada congregación tiene como particulares y, amados, creo que las diferencias que hay en el cuerpo de Cristo muchas veces se dan por el estar cerrados a una posición. Por lo menos eso para mí ha sido muy grato en estos años de recorrer la palabra y al cuerpo de Cristo y tener de cada maestro recibiendo lo más precioso. No voy a negar que en algún tiempo fui instruido en ese celo posicional. No, pero es que en nuestra congregación así es y todos los demás están mal. Y yo creo que todos los que pensamos que otros están mal somos los que estamos mal. Porque Dios no cambia. Él tiene la suma de su palabra, dice, es la verdad. Y para más asombro, una verdad en la escritura, o la verdad, perdón, más bien dicho en la escritura, no es una doctrina, hermanos, es una persona. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Queremos tener un entendimiento claro de todo lo que en la escritura hay. Necesitamos ir a Jesús para entender el corazón del Padre, cómo y por qué escribió en su palabra todas las cosas, y estoy seguro que vamos a dejar de tener diferencias. Pero
vamos a esta parte del logos. Estamos diciendo que logos es la palabra escrita. Y amados, yo me di a la tarea, dije, bueno, si al tiempo de Jesús él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿cuáles mandamientos? Y si él está diciendo que desde la Torá, desde el Pentateuco hasta los profetas, que era lo que se tenía al tiempo de Jesús, yo dije, bueno, voy especialmente al Pentateuco. Realmente en los profetas y en los salmos encontramos algunos otros detalles, pero antes de leer una gran lista acerca de lo escrito, quisiera invitarles a que revisáramos Primera de Reyes 2:3. Y al momento que ustedes vean este verso aquí en la presentación, vamos a darnos cuenta de cosas que el Señor menciona. Él dice, mira, si guardares mis palabras, mis mandamientos, mis leyes, mis preceptos, mis testimonios, mis estatutos, y cuando me doy a la tarea de buscarlos y querer explicarlos, yo dije, ay, me voy a llevar mucho tiempo en esto. Así que el Señor deja toda la escritura llena de estas 6 cosas para que nosotros podamos observarlas y ser cuidadosos de caminar en ellas. Y solo quiero hacer una pequeña referencia a esto porque preceptos, yo vi es cada una de las instrucciones o reglas que se ordenan o mandatos establecidos por una autoridad, mientras que un estatuto son reglamentos establecidos para una sociedad, para un grupo de gente. Obviamente el mandamiento y la ley son estrictos judiciales, órdenes que se tienen que obedecer y cumplir. Y los testimonios del Señor, amados, yo creo que para eso el Señor dejó los salmos, los profetas y toda la escritura, porque si nosotros observamos sus testimonios, nos vamos a dar cuenta cómo es que Dios observa, cómo es que Dios califica, analiza cada una de las vidas, incluyendo la nuestra. Y en torno a esto, el Señor movía mi corazón para extraer qué es lo que Dios le dio a su pueblo para que este pueblo aprendiera a caminar en estas leyes, mandamientos, preceptos, estatutos, decretos. Y ha sido muy precioso porque encontramos direcciones de todo tipo, de gobierno, de salud, de alimentos, voy a leer mejor la lista que yo extraje para que ustedes se puedan gozar, espero, se puedan gozar conmigo. A pesar de que es larga, espero que va a ser muy corto el mencionarlos. Dice que el Señor tomó y puso estos estatutos, mandamientos, preceptos, testimonios y leyes primeramente sobre los esclavos. Es lo primero que aparece. Después, acerca de las responsabilidades de los amos y de los dueños de alguna cosa, leyes acerca de la restitución, cómo se debe restituir si se creó un daño o se extravió algo, ¿verdad? Leyes humanitarias, había leyes acerca de los actos de violencia que se debería de hacer con ellos, cómo hacer las ofrendas y los holocaustos, leyes de cómo poder rescatar algo que habíamos empeñado, perdido, vendido. El Señor puso una ley acerca del día de reposo, también acerca de los alimentos, de la purificación, dio leyes sanitarias. Hermanos, qué hermoso que los cristianos, antes que esta pandemia llegara a nosotros o de los que se han vivido históricamente en nuestra tierra, nosotros en la Escritura encontramos que hay que apartar a los que están mal, hay que guardar mucha limpieza y aislarnos. Hermanos, lo que se hizo en esta pandemia no tenía nada de nuevo. La Escritura ha sido una provisión para todas estas cosas. Leyes sanitarias, leyes de moralidad,
leyes de santidad y justicia. Oh, espero que cuando lleguemos por ahí, después de la parábola de la levadura, podamos meternos un poquito en esta gran diferencia que hay entre ser santo y entre ser justo. Leyes del reposo de la tierra y del jubileo. Cada 7 años la tierra reposaba y cada 50 años las posesiones regresaban a sus dueños. ¿Qué sucede con la obediencia y la desobediencia? También Dios estableció cosas sobre lo inmundo, sobre la restitución, leyes sobre los celos. Dios es un Dios de pactos y Él muestra que si hacemos voto o pacto a Dios, ¿qué debemos de considerar? Leyes de gobierno común y administración, leyes acerca de las ciudades de refugio para que se refugiara aquel que estaba siendo perseguido y después del juicio, pues ya se hiciera lo que correspondía. Ley de los testigos y el rescate. Si alguien era falso testigo, miren, no era cosa fácil, no es cosa fácil delante de Dios ser un testigo falso. Y si voy a ser un testigo, tengo que cuidar lo que el Señor dice. Leyes sobre el casamiento y las herencias, leyes sobre los préstamos, sobre el dinero y leyes sobre la guerra. Por lo menos estas partes, amados, son todo aquello que contenía el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento nosotros vamos a encontrar mucho testimonio, mucha enseñanza también de que todo aquello que existió en el Antiguo Testamento, créanme, amados, sé que esto es una lucha en las congregaciones, pero todo pasó al Nuevo Testamento, solo que Jesús se da la tarea de aclarar esto. Dice Jesús, leísteis que fue dicho, no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que llame fatuo, y esto es tonto o necio, a su hermano, es reo de asesinato. Y en algo tan común en nuestros días, si alguno adultera, ¿verdad? Es reo de que caiga la ley sobre él. Pero Jesús dice, ahora toda esa palabra del Antiguo Testamento ha sido elevada. Yo os digo que si alguien mira, ahora voy a sumar algo más que no dice la Escritura, a un hombre o a una mujer, porque aunque los hombres se nota más todo este problema, no deja de haber del otro lado. Si alguien mira a otro para codiciarlo en su corazón, es reo de adulterio. Así es que por eso es que el Señor y la iglesia hacen mostrar dos caminos acerca de la palabra de Dios. El logos, que es la palabra escrita. Y hermanos, en este asunto de la palabra escrita, ¿por qué me atrevo a decir que todo el Antiguo Testamento cruzó al Nuevo Testamento? ¿Verdad? Sí acepto lo que muchos van a querer reconvenirme, decirme, pero es que hermano, no, en la gracia cambian las cosas. Claro que sí lo entiendo. Pero a la hora de sumar, por ejemplo, todo el Pentateuco, yo quisiera decirles, hermanos, que lo único que los buenos estudiosos observan que no se puede cumplir, ¿verdad? Son los sacrificios que se ofrecían, ¿verdad? En el tabernáculo de Moisés. ¿Por qué? ¿No hay arca? Si no hay arca, no puede haber tabernáculo. Entonces, todo este asunto de los sacrificios, aunque también voy a decir, por otro lado, que hay muchos sacrificios que el Nuevo Testamento se encarga en mostrarnos, que esos sacrificios se convirtieron en sacrificios espirituales. Juan dice en su epístola, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Así es que si nosotros pecamos, venimos y rogamos que la sangre de Cristo nos limpie de ese pecado. Así es que muchas cosas del Antiguo Testamento pasaron a la gracia, ¿sí?, de una manera espiritual y más elevada.
No me voy a meter en tener diferencias con los alimentos y con algunas cosas, porque sí, amados, sí entiendo que Pablo y Pedro muestran que cuando el Señor le dice, porque llamas inmundo lo que yo he purificado, y que ya tenemos ciertas enseñanzas para decir que hoy podemos comer de todo, pero aún así, miren, hoy que tengo este sexto piso, que ya estamos después de los 50 años sufriendo mucho por la factura que ha pasado el cuerpo de toda para mí la vitamina T que he comido en toda mi vida, y se sube la presión y tenemos tantos conflictos de salud. Miren, amados, si nosotros, como hijos de Dios, observáramos todo lo que alimentariamente fue puesto para el pueblo de Israel, quiero decirles que no saben ustedes la maravilla de lo que Dios dijo. Y en las naciones verán cómo marchas y cómo vives y cómo guardando la palabra de Dios te van a decir que eres una nación fenomenal, muy especial. Y yo creo que lo mismo pasa, amados, en la gracia. Nosotros tenemos en la gracia esta oportunidad de observar lo que fue escrito. Miren, los animales inmundos y todo lo que el Señor marca que no se deba de comer, ya está visto médicamente. Tiene tantas toxinas que afectan nuestra salud. Por eso no me quiero meter en dilemas. Es cierto, hoy comemos de todo, pero no dejo de admirar que si yo decido guardar todo lo que el Señor puso en su palabra, en todas estas leyes sociales, de salud, de gobierno, de administrativas, de todo tipo, yo podría desarrollar una vida mejor. Y créanme que en mi vida, poco a poco, yo he buscado sumar esto a mi relación, y el Señor ha hablado de una manera preciosa, tal vez, ¿verdad? De esta manera preciosa es como yo logro incursionar en este tema de las parábolas del reino y eh, poder, con la gracia del Señor, trazar este mapa. Bueno, eh, esta parte de Logos creo que, o espero, no creo, sino espero que sea clara y nos sea de bendición para que nosotros sepamos que la parte más importante de la parábola del sembrador es la semilla. Porque si nosotros no vamos a la palabra de Dios desde que nosotros nacemos de nuevo, amados, vamos a tener muchos conflictos para entender los caminos de Dios, para poder vivir la vida que Dios nos pide en esta tierra y poder crecer y desarrollarnos exactamente en este mapa que Dios estableció para nosotros. Ahora vamos a la parte del rema, porque si no me va a ganar el tiempo y yo quería avanzar un poco más de la semilla hoy, pero avancemos. La palabra rema. ¿Qué es la palabra rema? En el cuerpo de Cristo se define que es la palabra hablada. Y cuando nosotros escuchamos en las diferentes partes del cuerpo de Cristo, creo que ha existido poca incursión en esta parte. Solo se menciona que es el rema, pero a mí me admira la gracia del curso que tenemos de cómo oír la voz de Dios en nuestra congregación, en el instituto que llevamos, y de ahí extraje esto, amados. ¿Qué es el rema? El rema es una palabra audible, ¿verdad? Pero cuando yo comparto con la mayoría de hermanos a través de toda mi vida, yo llego a la realidad que son a veces, no sé si contados con una mano, aquellos que han escuchado la voz audible de Dios. En el Antiguo Testamento era algo demasiado común y natural. Yo no sé si porque hoy el Espíritu mora dentro de nosotros y tenemos tanta provisión, ya no estemos en esa sintonía o falte desarrollarla, no lo sé, pero a final de cuentas sigue funcionando. Pero hay otras formas que la Escritura nos muestra en las cuales nosotros podemos escuchar la voz audible de Dios, y quisiera, al igual que el Logos, leer las del Rema, ¿verdad?
podemos escuchar una palabra audible de Dios oyendo su voz directamente. Número 2, por la escritura. ¿Y cómo si es el logos? Ok. Miren, cuando nosotros, yo espero que a usted le ha sucedido. Usted está como buen cristiano, espero, diligente, leyendo la palabra y al momento de llegar a un pasaje, a un verso, a una circunstancia, salta y toma vida o golpea nuestro corazón o nuestra mente y llama nuestra atención fuertemente. De esta manera es como esta palabra se hace rema, la palabra escrita. Pero el Señor también nos dice que Él nos habla a través de sueños, y para mí esto ha sido especial porque a veces uno cena mucho y tiene pesadillas o tiene cada sueño tan raro. Pero para mí ha sido muy hermoso cuando yo tengo un sueño y es un sueño de parte de Dios. Hermanos, lo que imparte al corazón, lo que deja en nuestro espíritu es algo que nos permite entender que fue un sueño que Dios nos habló y nos quiso dar un mensaje a través de él. También por visiones. Y bueno, el sueño y las visiones son algo muy parecido. La única gran diferencia es que el sueño es dormido y las visiones son despiertos. Sí, amados, así como soñamos y vemos una vida real, los que tienen visiones parece que tuvieran su pantallita y están viendo ahí lo que está sucediendo. También nos puede hablar el Señor a través de otra persona. Y amados, quiero decirles que otra persona, no importa quién sea, creyente, no creyente, aún a través del mismo enemigo. Yo he escuchado que a muchos hermanos Dios les ha hablado, ¿verdad? Por la creación, por las circunstancias y por último, no quiero decir que sean todas, amados, yo creo que puede haber algunos pequeños detalles más, pero a veces por una impresión en nuestra mente. Y esto para mí fue precioso, porque cuando yo lo estudiaba en este curso, miren, espero ser rápido en este testimonio, una impresión, una frase en nuestra mente. Llegamos a esta nueva casa, yo enfermé, yo creí que no llegaba a los 50, vendí mi casa, compramos la nueva, yo tenía mi taller mecánico y cuando nos cambiamos de casa, ningún cliente quiso venir hacia acá y yo caminaba en la sala de la casa y estaba haciendo una remembranza con el Señor. Señor, ya estoy más de 50 años y ha sido precioso el camino. Yo me siento privilegiado, siento que desde el vientre de mi madre me tomaste y estaba en ese recuento. No quejándome, no diciéndole a Dios nada especial, pero sí, cuando llegué en ese recuento al punto particular de la economía, del dinero, le dije, ¡ay, Señor! Pero es que ahora que estamos aquí, pues yo soy, hasta entonces yo era el único que ingresaba, los hijos apenas empezaban a terminar sus carreras y a buscar trabajos, porque ya se hacía necesario o ya era el tiempo, y yo estaba solo meditando, hermanos, solo dándole gracias a Dios, solo diciéndole, Señor, esta montaña rusa que ha tenido unas subidas y cuestas bien tremendas, pero la bajada con todas esas emociones ha sido igual de especial y estaba tan en paz, estaba experimentando, hermanos, yo creo que la preparación para escuchar un rema de Dios. Mi corazón estaba rebosando, estaba yo sintiendo esa paz de la que hablé cuando nos da la salvación el Señor. Y cuando llegué a este punto, vino un pensamiento a mi mente y el Señor me dijo, te concedo libertad financiera. Yo en mi vida ya había experimentado lo que era de repente recibir algo de Dios y no creerlo, dudar o estar entre... Y muchas cosas se fueron y ya no volvieron. Algunas otras tuve que luchar porque no, Señor, perdóname, sí lo quiero creer. Pero en esta ocasión yo aproveché todas esas fallas anteriores y dije, Señor, por esta paz que siento, yo lo creo.
Y a partir de ese día, cuando yo lo compartí en la iglesia, les decía, ¿qué creen ustedes que sucedió? ¿O hubo más abundancia de trabajo o más escasez? Algunos contestaban una u otra cosa. La realidad es que fue una mayor escasez. Había veces que hacía yo un trabajo a la semana, al mes, pero a partir de ese día yo tenía que pagar el agua 100 pesos. Metía mi mano a la bolsa, sacaba y había 200. Y pasaba y yo tenía que hacer algún gasto, 1000 pesos. Y yo metía, había 2000. Hermanos, ha sido por más de 12 años. Y yo estoy agradecido con el Señor de que esto lo haya mantenido hasta el día de hoy en mi vida. Si Él decide cambiar, va, como Él guste. Pero ha sido una bendición en mi vida experimentar que este rema de Dios vino provisto de algo con lo que quiero concluir esta parte de, de la semilla, del logos y el rema. Hermanos, es tan especial conocer que el poder de la voz de Dios, sea escrita o sea hablada, hermanos. Muchos han tenido experiencias diversas al leer solo la palabra, pero cuando nosotros hemos recibido un rema de Dios, hermanos, eso es exactamente lo mismo que sucede como cuando fuimos salvos. Viene con la voz de Dios, viene la fe y viene la gracia. Y saben que la fe y la gracia, como ya compartimos, traen un poder de Dios. Dios dijo, sea la luz y fue la luz. Y si Dios declara algo para nuestra vida, hermanos, Él va a integrar el poder para que se cumpla. Claro, falta que nosotros lo creamos y caminamos en esa dirección, porque si no, muchas veces por eso no sucede nada. Pero, hermanos, el poder de la voz de Dios contiene fe, que es una sustancia de Dios para declarar las cosas que se cumplan y así sean. Miren, cuando vio a Gedeón le dijo, varón valiente y esforzado. Y seguramente Gedeón empezó a voltear por todos lados y a decir, ¿y esto qué? ¿De quién se está hablando? ¿Cuál varón valiente y esforzado? Pero ahí estaba la declaración de fe y la gracia. Miren, Gedeón recibió la gracia, el poder de Dios, ¿verdad? Para cumplir lo que Dios quería a través de él, y lo mismo hace a través de nuestras vidas. Y solo para ayudar algo, amados, a la importancia que necesitamos nosotros, ay, ya me ganan los minutos, acerca de la lectura de la palabra. Hermanos, por favor, esto es tan importante, pero tan importante. Miren, amados, cuando uno nace de nuevo, uno siempre, yo creo que esto debe de ser una regla, porque lo he visto en la mayoría de congregaciones. Uno llega y le dicen, mire, hay dos cosas que usted debe de hacer inmediatamente. Acaba de nacer, usted debe de orar. Y número 2, leer la palabra. ¿Por qué? Porque la oración, ¿verdad?, va a hacer que usted se comunique con Dios, y la lectura de la palabra es su alimento. Es con lo que usted va a caminar, a crecer, va a aprender a conocer a Dios. Y para no hacer muy larga la anécdota, cuando comenzamos, yo tenía 13 años aproximadamente, y tenemos una serie de hermanos preciosísimos del lado no pentecostal, unos maestros hermosos, y diseñaron un cuadernito, ¿verdad?, de estudio de escuela dominical que se llamaba Enseñarás el buen camino. El proceso era sencillo, se tomaba de Génesis a Apocalipsis, y cada domingo, todas las edades, desde parvulitos hasta los de abajo, los mayores, llevábamos la misma lección. Se aprendió un verso semanal, y se estudiaban los temas principales. Estos cuadernitos, para abarcar de Génesis a Apocalipsis, se llevaban un promedio de 3, si no mal recuerdo, máximo 4 años. Así que a los otros 4 años
¿verdad? Dijimos, ay, sí, ya me acuerdo que esto ya lo habíamos visto. Pero a la tercera vez que eso se repitió, dijimos, ay, pero esto ya lo sabemos. ¿Se da cuenta? El constantemente estar repasando y releyendo la Biblia hacía que nosotros ya domináramos un poco esto. ¿Y por qué quise mencionar esta anécdota vivencial, verdad? Porque, amados, necesitamos nosotros mantener nuestra vida leyendo la palabra. Todos los días el Señor dijo, cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando andes por el camino, se iba a la cátedra de Moisés, pero decía, estas cosas enseñarás a tus hijos todos los días de tu vida. ¿Para qué? Para que aprendas a guardar todo lo que está en mi palabra y seas un pueblo escogido de Dios. Esta parte, hermanos, es tan importante porque dependemos de la lectura de la palabra para que todo este mapa realmente pueda causar efecto en nuestras vidas. Nosotros no vamos a lograr ningún tipo de avance. Y por ahí algún hermano que hablaba acerca de las obras nos puso por ahí un mensaje, ¿verdad? Aunque entiendo que su inquietud era más doctrinal, pero quiero decirles que quien determina si somos salvos, si llegamos al cielo o no, es Dios. Así es que en el trayecto no me gusta meterme en conflictos en eso, porque no somos Dios para determinar quién sí, quién llega, quién no, qué hizo, qué no hizo. ¿Quién va a calificar lo que hacemos, los galardones y los dones y todo lo que vamos a recibir? Es Dios. Así es que yo prefiero dejarle esa tarea a Dios. Si Jesús apareció al apóstol Pablo y él habla de las obras estrictamente de los judaizantes, es por el problema que hubo en aquel entonces entre las iglesias en Gálatas, en Efesios y sobre todo en Romanos. Pero lo importante aquí es que nosotros necesitamos leer la palabra, ser diligentes con la lectura de la palabra todos los días de nuestra vida. Hermanos, es la única manera en la cual nosotros vamos a diferenciar las reglas de este mundo y las reglas del reino de Dios. Es la única manera en cómo nosotros vamos a aprender a conocer cómo es que Dios dio estas leyes, estatutos, mandamientos, no solo al pueblo de Israel, sino también a nosotros que somos el Israel espiritual. Y es la única manera en cómo nosotros vamos a recibir provisión para crecer en este mapa que iremos viendo de las parábolas. Así que, con gozo en mi corazón, quiero decirles que es un privilegio entrar en la semilla, decirles que es la parte más importante de esta parábola, que además esta parábola va a ir caminando con nosotros progresivamente en cada una de las etapas de las demás parábolas, que por lo menos, aunque esto cambia, depende de la consagración y de la entrega que cada uno tenemos a la lectura de la palabra, pero por lo menos, ¿verdad? Si tenemos programas para leer la Biblia una vez por año, en un promedio de 4 años nosotros alcanzamos a lograr a tener un entendimiento en nuestras congregaciones de lo que nos habla la palabra de Dios. Y toda una vida para releerla las veces que la releamos y encontremos en ella las respuestas para nuestro corazón. Oremos. Padre, gracias por esta palabra, Señor. Tómala y llévala a nuestros corazones y permite que cada uno podamos ser diligentes, Señor, en tener la semilla todos los días de nuestra vida, instruirla a nuestros hijos y llevarla a la práctica. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados. Nos vemos el próximo miércoles.